Ya, ok chicos, buenas noches con todos. Chicos, buenas noches. Me confirman por favor si me escuchan, he estado teniendo algunos inconvenientes y me gustaría que me confirmen en los comentarios si me escuchan perfectamente. Ok chicos, ahora sí podemos empezar. Buenas noches a todos, disculpen la demora. Bueno, me complace en presentar en esta ya onceava ponencia de esta Semana Internacional de la Nefrología al ponente, a un universitario Piero Segura Saravia, quien es interno de medicina del séptimo año de la Universidad San Martín de Porres, Perú. Tiene un diplomado en primeros auxilios por la INCRIS 2020 y un diplomado en emergencias médicas por la FIDE 2020. Y el día de hoy nos trae el tema de infección del tracto urinario. Adelante, Piero. Buenas noches, gracias. Mi nombre, como ya dijeron, es Piero Segura Sarabia. Soy creador de contenido médico en Instagram. Me van a encontrar ahí como Médico Perucho. Y bueno, primero que nada, agradecer a todos los organizadores, a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Huánuco, a la Sociedad Científica de Estudiantes Daniel García Carrión de Pasco, ambos de Perú, por haberme invitado a esta Semana Internacional de Nefrología. Segundo, como siempre, agradecer a Dios y a mi familia que siempre están conmigo. Y bueno, chicos, voy a comentarles un poco sobre infección urinaria el día de hoy. Toda la información que vamos a tocar el día de hoy está basada netamente en la última guía de la Asociación Americana de Urología y también estoy basándome en la última guía técnica que ha elaborado el Ministerio de Salud de Perú. Al finalizar la clase, chicos, yo soy bien didáctico, voy a ir parte por parte para ir respondiendo sus preguntas, así que las pueden ir dejando por el chat. Y también al final de la clase voy a regalar el resumen acerca de la clase que he elaborado también. Ya les indicaré cómo se lo pueden llevar. Así que chicos, muy atentos, no necesitan estar apuntando nada porque yo se los voy a dar todo mediante un Word. Bueno, empezamos. La infección de vías urinarias es una entidad clínica muy común y dolorosa. Se dice que como introducción Hipócrates, el padre de la medicina, al tratar con una cistitis aguda, en su época señaló que esta podía persistir hasta durante un año antes de mostrar una curación o empeorar o afectar los riñones. A principios del siglo XX, se empezaron a usar ya antibióticos para tratar lo que es la infección urinaria. Sin embargo, estos antibióticos fueron ineficaces. ¿Cuándo se comenzó a ver alguna luz, doctor? ¿Cuándo ya comenzaron a ver antibióticos eficaces contra las infecciones urinarias? En el año 1950. En el año 1950 aparece la nitrofurantoína. Fue el primer fármaco tolerable y eficaz para tratar las infecciones urinarias. Pero ¿cuál de todas estas fue la manifestación más habitual de dichas infecciones? Era la cistitis. Esta última es mucho más frecuente en mujeres. Es por esto, chicos, que todos los estudios que se hacen a nivel científico, a nivel global, se hacen generalmente en pacientes mujeres. ¿Ya?
Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la anatomía. En la anatomía va a estar compuesta por, en los varones, por la próstata, por los riñones, por las dos uréteres, la vejiga y la uretra. A diferencia de las mujeres, que en las mujeres solamente vamos a encontrar lo que es los riñones, los dos uréteres, la vejiga y la uretra. Pero hay que hacer una diferencia tremenda en el tema de la anatomía entre un varón y una mujer. ¿Y cuál es esa diferencia? Como estamos viendo en la diapositiva, el tamaño de la uretra. En las mujeres es mucho más corta y mucho más angosta, se dice que mide de 5 a 7 centímetros, mientras que en los varones puede llegar a medir de 20 a 25 centímetros. Hay que recordar que toda esta vía urinaria es una vía de carácter estéril. Pero cuando este sistema estéril es invadido por bacterias, va a presentar diferentes presentaciones clínicas. Y estas presentaciones clínicas son las que vamos a encontrar dependiendo del nombre donde se ubique esta infección. A nivel renal vamos a encontrar lo que es la pielonefritis. A nivel de los uréteres vamos a encontrar la ureteritis. A nivel de la vejiga, la cistitis. A nivel de la uretra, la uretritis. Y en el caso de los varones que presenta próstata, vamos a encontrar la prostatitis. Ahora vamos a pasar a definir un poco cada una de ellas, ¿no? Las infecciones urinarias pueden ser sintomáticas como asintomáticas. La infección urinaria asintomática es lo que conocemos como bacteriuria asintomática. Por esta razón, el término de infección urinaria va a comprender diversas entidades clínicas. Dentro de ellas vamos a encontrar, como les estaba mencionando, la bacteriuria asintomática, la cistitis, que es a nivel de vejiga, la prostatitis a nivel de próstata y la pielonefritis. También vamos a encontrar, por supuesto, la uretritis y la ureteritis, que también le hemos mencionado, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la diferenciación entre esta infección urinaria sintomática y esta bacteriuria asintomática? Van a haber unas diferencias, ¿no? Las dos entidades patológicas denotan la presencia de bacterias en las vías urinarias. O sea, en las dos vamos a encontrar microorganismos que han invadido este sistema urinario. Casi siempre van a estar acompañadas de leucocitos y citoquinas inflamatorias en la orina. Pero la diferencia es que la bacteriuria sintomática no va a presentar síntomas, mientras que la infección urinaria sintomática, que puede ser el resto, sí van a presentar algunos síntomas. Y estos síntomas, esta característica de estos síntomas, la vamos a ir detallando conforme pase la presentación. Tenemos en que la bacteriuria sintomática no van a surgir síntomas atribuibles a la presencia de bacterias en las vías urinarias y casi nunca las bacterias sintomáticas van a necesitar tratamiento. En tanto, por ejemplo, una infección urinaria per se con síntomas ha terminado por denotar la entidad sintomática. Entonces, en estas infecciones urinarias lo vamos a dividir en dos: en infección urinaria complicada y en infección urinaria sin complicaciones o no complicada, ¿no? Entonces, la infección urinaria no complicada o sin complicaciones va a denominar a lo que es la cistitis y lo que es a la pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda, si bien es cierto, más adelante vamos a ver que se puede clasificar como pielonefritis aguda complicada, como pielonefritis aguda no complicada. Vamos acá a ponerla primero como las no complicadas. Y también vamos a definir lo que es una infección urinaria recurrente. Una infección urinaria recurrente no necesariamente va a ser complicada. Algunos episodios individuales de esta infección no van a mostrar complicaciones y se les va a tratar como tales. Luego vamos a tener que definir lo que es la infección del tracto urinario por la presencia de una sonda o lo que es un catéter vesical, ¿no? Esta infección por presencia de catéter o de sonda puede ser sintomática como puede que no. Eso es más que nada un poco de definiciones para que luego, conforme pasa la clase, no estemos definiendo cada tipo de patología, ¿no?
Ahora, hablando un poco de epidemiología, evidentemente la infección urinaria está entre las infecciones más importantes del ser humano. Se dice que la infección urinaria es la segunda causa de infección más frecuente en todos los humanos. Sin embargo, acá quiero recalcar, quiero comentarles algo. Hace pocos años hubo una pregunta en el examen nacional de medicina de Perú que preguntaban lo siguiente: ¿cuál es la infección más frecuente en los humanos? ¿Cuál es la infección más frecuente en los humanos? La infección respiratoria. Pero la segunda es la infección urinaria. Pero si la pregunta es cuál es la infección intrahospitalaria dentro de un hospital, evidentemente, más frecuente vamos a encontrar a la infección urinaria. Así que mucho cuidado, chicos, con esta pregunta, porque es una pregunta difícil a veces de responder porque es un poco confusa. Bueno, las mujeres jóvenes comúnmente van a ser las más afectadas, como ya les comentaba al inicio de la clase, por la anatomía, ¿no? La uretra de una mujer es mucho más pequeña, mide de 5 a 7 centímetros y también es más ancha. Por eso se estima que hay una frecuencia mayor de infecciones por año. Se dice que de 0,5 al 0,7%. Del total de todas estas mujeres que se infectan, el 25 al 30% de estas mujeres, sobre todo jóvenes, van a desarrollar lo que son infecciones recurrentes. ¿Se pueden relacionar con alguna anomalía del tracto urinario? Sí, pero también puede que no. Generalmente toman estas mujeres conductas de riesgo, son generalmente mujeres sexualmente activas, lo que llevan a esta infección urinaria recurrente. En cambio, a diferencia en los hombres jóvenes, vamos a encontrar que respecto a las mujeres a la misma edad, o sea, dos personas jóvenes de 25 años, por decir, vamos a encontrar que en el caso de los varones, solamente 5 a 8 varones van a presentar infección urinaria de 10.000. O sea, realmente una patología muy infrecuente en lo que es el varón joven. En el tema de los ancianos, ¿cómo vemos en el tema de los ancianos? La prevalencia de la infección urinaria en los mayores de 60 años, vamos a encontrar que es del 10 al 50%. ¿Y en quién va a ser un poco más elevada? En las mujeres, evidentemente. Ya vamos a ver que una mujer posmenopáusica tiene como frecuencia la ITU recurrente constantemente. Y vamos a ver que hay un tratamiento específico más adelante para esta. Ahora tenemos en los niños. ¿Qué pasa con los niños? La infección urinaria es una de las infecciones más frecuentes también en la infancia. Se dice que a los 7 años, el 8% de las niñas y el 2% de los niños ya han tenido por lo menos un episodio de infección urinaria. Ahora, en cuanto a las infecciones urinarias nosocomiales o las infecciones urinarias intrahospitalarias, los principales agentes etiológicos van a ser la Escherichia coli. En segundo lugar, vamos a poder encontrar a la Klebsiella, a las enterobacterias, podemos encontrar también al Citrobacter. Más adelante vamos a ir comentando más etiología, pero la principal bacteria gram negativa va a ser la Escherichia coli. ¿Y por qué? Porque como vamos a ver más adelante en la fisiopatología de la enfermedad de la Escherichia coli, va a tener mucha facilidad por la vía ascendente, que es más o menos el 90% de lo que es las infecciones urinarias. También vamos a entender que las infecciones urinarias van a estar casi siempre asociadas con lo que son las sondas vesicales o los catéteres vesicales. El 35 al 40% de todas estas infecciones intrahospitalarias o nosocomiales van a deberse a esto, a los catéteres o sonda vesical. En general, el 10% de todos los pacientes que están hospitalizados por un periodo menor a 7 días se contagian. O sea, 1 de cada 10 va a tener infección urinaria. En cambio, si un paciente está hospitalizado más de 7 días, vamos a encontrar que el 15% de estos van a presentar también lo que es infección urinaria. Vamos a pasar, chicos, a lo que es factores de riesgo, al punto número 5, y después, terminando factores de riesgo, voy a hacer una pausa para los que tengan algunas preguntas o de repente los que han llegado tarde para ir respondiendo. Bueno, en los factores de riesgo primero tenemos que ver, el primer factor de riesgo es el medio ambiente.
En el medio ambiente pueden haber diversos factores de riesgo, como la falta o escasez de los recursos sanitarios, ¿no? Muchas personas todavía no cuentan con agua, no cuentan con desagüe, ¿no? La enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres es muy frecuente, es un factor de riesgo. La diabetes mellitus, sobre todo la de tipo 2, el hipotiroidismo, el embarazo, los pacientes inmunodeprimidos, pacientes código blanco, ¿no? Pacientes que presentan déficit neurológico también van a estar en este grupo de factor de riesgo. Pacientes posmenopáusicas, ¿no? Van a estar en este grupo de factor de riesgo. Pero también vamos a tener como factor de riesgo los estilos de vida. Estilos de vida. ¿Cuáles son los factores de riesgo en los estilos de vida? Mujeres en edad fértil, mujeres jóvenes, sexualmente activas, que tienen también mujeres conductas de riesgo. ¿Qué es una conducta de riesgo? Una conducta de riesgo es cuando una mujer tiene más de 2 parejas sexuales. A eso se llama conducta de riesgo. El tabaquismo también predispone a la infección urinaria. El sedentarismo, la mala higiene, el uso de ropa ceñida. Hay muchas mujeres que no usan ropa interior de algodón. En el verano usan de licra y es verano con el calor. Ahí ya se imaginarán, se hace todo un caldo de microorganismos. Entonces genera infección urinaria, ¿no? Y la promiscuidad también, ¿no? Como estábamos hablando, como las conductas de riesgo, ¿no? Pero también como factores de riesgo vamos a los factores hereditarios. Factores hereditarios, madre que ha tenido infecciones recurrentes le hereda a su hija infección recurrente, malformaciones renales, variantes anatómicas en el aparato urogenital, pacientes que son monorrenos, que tienen un solo riñón, ¿no? Vamos a presentar infecciones urinarias más frecuentemente. Esos son factores de riesgo. De todos estos factores de riesgo, ¿cuál es el más importante? No es por ser machista, ser mujer. Ser mujer te predispone aproximadamente al 90% de que en algún momento de tu vida desarrolles una infección urinaria. ¿Qué quiere decir? Que 9 de cada 10 mujeres a lo largo de su vida en algún momento van a hacer una infección urinaria. Entonces, bueno, si eres mujer, ese es tu mayor factor de riesgo, ¿no? Ahora vamos a pasar a la teología. Voy a parar un poco, voy a entrar al canal de YouTube para leer sus preguntas. A ver, chicos, vamos a comenzar. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos. Colombia, República Dominicana, lo estoy mirando. Acá hay una pregunta de Suyedi Rodríguez. Dice, ¿cuál es la clasificación del titus? Hay diferentes clasificaciones. Las clasificaciones de las infecciones urinarias lo puedes tomar desde el punto de vista anatómico, lo puedes clasificar como infecciones del tracto urinario alto y como del tracto urinario bajo. Esa es una desde el punto de vista atómico. También lo puedes ver desde el punto de vista de complicado o no complicado. También lo puedes ver. Hay diferentes clasificaciones. Más adelante vamos a detallar todas estas. Vamos a ver si hay más preguntas. Creo que no hay más preguntas. Chicos, vayan dejando sus preguntas. Voy a pasar a la teología. Acá preguntan, ¿cuál es el agente teológico más frecuente en los adolescentes? El agente teológico más frecuente no necesariamente tiene que ser en los adolescentes, es la Escherichia coli. Sin embargo, es importante mencionar que hay un agente etiológico que se presenta también en los adolescentes y este tiene el nombre Staphylococcus saprophyticus. ¿Ya? Se dice que del 10 al 15% de todas las infecciones urinarias en mujeres jóvenes se van a deber al Staphylococcus saprophyticus. Entonces, después de la Escherichia coli, que es responsable aproximadamente de un 90% de las infecciones urinarias, tenemos al Staphylococcus saprophyticus. Ahora vamos así a pasar a lo que es la etiología. Entonces, en la etiología, como vemos en imagen, van a existir 3 posibles vías por la que los microorganismos pueden alcanzar el tracto urinario, ¿no? Va a estar la vía hematógena, va a estar la vía linfática y va a estar la vía ascendente. La vía linfática realmente carece de una importancia, casi no se ve infecciones urinarias por esa vía. Y la diseminación hematógena por la vía hematógena tampoco es muy frecuente. La más común de todas estas es evidentemente por la vía ascendente. Y como por esta misma vía es la más frecuente, es por eso que afecta mucho más a mujeres, porque la uretra es más corta en la mujer. Probablemente, como les decía,
esta sea la razón por la que las mujeres presentan más frecuentemente hito, porque su uretra es mucho más corta y es mucho más alta. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Favorecer el paso de los microorganismos hacia niveles más altos del tracto genitourinario, ¿no? Otro dato que apoya esta importancia de la vía ascendente es la frecuencia de la infección tras el cateterismo uretral, lo que es ponerle una sonda a un paciente. Que es del 1% en los pacientes ambulatorios. O sea, ¿qué significa esto? Que todos los pacientes que son tratados ambulatoriamente, que son colocados sonda vesical, a los 3 o 4 días de haberle colocado, estos pacientes van a desarrollar una infección urinaria. A diferencia que en los pacientes hospitalizados, el riesgo de infección se va a incrementar hasta un 5% por cada día de sondaje. Quiere decir que si tú tienes tu sonda 3 días, ya vas sumando 5% más 5% más 5%. Por eso les estaba comentando al inicio de la clase que un paciente que está hospitalizado más de 7 días tiene un 15% de desarrollar infección urinaria. Y también, como dato importante, recuerden que la infección intrahospitalaria más frecuente en la infección intrahospitalaria más frecuente es la infección urinaria. Bueno, pero una vez que estas bacterias ya alcanzaron nuestro tracto urinario, ya se metieron, ya invadieron el tracto urinario, hay 3 factores que van a determinar el desarrollo de lo que es una infección. ¿Cuáles son estos 3 factores? La virulencia del microorganismo, o sea, qué tan malo es, cuánto es la carga de este microorganismo, el tamaño también, el tamaño del microorganismo y los mecanismos de defensa del huésped. Es por eso que les comentaba, uno de los principales factores de riesgo de desarrollar infecciones urinarias recurrentes es la inmunosupresión. Entonces hay que tener mucho cuidado con los que son pacientes que usan inmunosupresores o pacientes que son inmunodeprimidos, ¿no? Como por ejemplo los pacientes que tienen VIH, ¿no? La mayoría de estas infecciones urinarias van a ser adquiridas en la comunidad y puede ser por microorganismos gram negativos como gram positivos. Dentro de los gram negativos vamos a tener a la cabeza lo que es la Escherichia coli. Es la responsable, como les comentaba hace un momento, del 85 al 90% de todas las infecciones urinarias. Sin embargo, en los gram positivos está el Staphylococcus saprophyticus, como les estaba comentando, como le respondimos la pregunta a Suyeiri. Esta va a tener una relevancia importante. ¿Por qué? Porque el 10 al 15% de las infecciones urinarias en mujeres jóvenes va a ser por este Staphylococcus saprophyticus. Va a acordarse que este es un gran positivo, ¿no? Para la hora del manejo. Ahora vamos a ver un poco de cuáles son los microorganismos más frecuentes según el tipo de patología de infección urinaria. En lo que es la cistitis, que vendría a ser una infección urinaria del tracto urinario bajo, vamos a encontrar que lo más común es la Escherichia coli en primer lugar y el Staphylococcus saprophyticus en segundo lugar. Sin embargo, en una pielonefritis que es no complicada, vamos a encontrar a la cabeza igualmente la Escherichia coli, vamos a encontrar a la Klebsiella, al Proteus y al Staphylococcus saprophyticus. Y en las pielonefritis complicadas, los mismos. Lo único que va a variar es que esta Klebsiella, como le he puesto un asterisco, va a ser una Klebsiella productora de beta-lactamasa. Y acá también van a aparecer lo que es las pseudomonas. Y durante el embarazo, ¿qué es lo que pasa durante el embarazo? ¿Cuáles son los más frecuentes, los microorganismos más frecuentes? Son los que vemos acá. El ureaplasma, la Gardnerella y el Enterococcus. Sin embargo, también podemos encontrar Escherichia coli. O sea, en una paciente embarazada, ¿cuál va a ser el microorganismo más frecuente que vamos a encontrar? Escherichia coli. Si les preguntan en el examen, ustedes marcan Escherichia coli. Pero acá en el embarazo podemos encontrar unos más raros, que es el ureaplasma urealyticum, la Gardnerella vaginalis y el Enterococcus, ¿no? En el caso de las infecciones urinarias complicadas, que son hospitalarias, o sea, nosocomiales, la E. coli va a seguir siendo el primer lugar, pero acá van a aparecer otras entidades. Va a aparecer el Citrobacter, va a aparecer la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus. Entonces, ya tenemos
dos gérmenes gram positivos importantes para lo que es infección urinaria. El primer germen que lo mencionamos, el Staphylococcus saprophyticus, y ahora en el intrahospitalario encontramos el Staphylococcus aureus. Ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatología. En la fisiopatología vamos a tener que los microorganismos pueden llegar a las vías urinarias por la diseminación hematógena y la diseminación linfática, pero no hay que olvidarnos de el siguiente mecanismo, que es la vía ascendente. La vía ascendente, que es la más frecuente de todas, y sobre todo va a deberse por la Escherichia coli y las enterobacterias. Entonces, como les comentábamos, este mecanismo va a explicar la frecuencia de las infecciones urinarias en lo que son las mujeres, porque su uretra es más corta. Ya se los vengo repitiendo, chicos. La infección urinaria es más frecuente en mujeres porque la uretra es más corta, de 5 a 7 centímetros. Sin embargo, cuando presenta el paciente una infección urinaria que no es por vía ascendente, es por vía hematógena o linfática, hay que buscar otros agentes. Aquí ya la E. coli pasa de lado. Aquí, ¿a quién vamos a buscar? Staphylococcus aureus. Vamos a buscar a la Cándida, Candida albicans, Salmonella y al Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué? Porque cuando es por vía hematógena o vía linfática, esta infección va a venir de otras infecciones primarias que hay en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, la Candida albicans es una causa muy frecuente también de infección ascendente. O sea, la cándida la podemos encontrar como en infección hematógena o linfática, como en la infección ascendente. Y en la ascendente, ¿en qué tipo de pacientes? En los pacientes que tienen sonda vesical o catéter urinario de manera permanente. Y sobre todo, pacientes que no se les da el cambio respectivo de una sonda. ¿Cuántos días dura una sonda vesical en un paciente? Esa pregunta depende mucho del material de la sonda. Hay diferentes materiales. Hay sondas que pueden durar de 1 a 3 días, hay sondas que pueden durar 7 días, hay otras sondas que se dice que pueden durar de 10 a 14 días, va a depender mucho del material de la sonda. Bueno, ahora vamos a hablar de la cistitis. La cistitis se va a manifestar fisiológicamente con diferentes síntomas. Vamos a encontrar la disuria, vamos a encontrar el dolor suprapúbico, vamos a encontrar lo que es la hematuria. Pero esta hematuria, ojo, esta hematuria la vamos a encontrar generalmente o al inicio de la micción o al término de la micción. Ojo con este dato. Y las manifestaciones clínicas más frecuentes en lo que es la pielonefritis es, en primer lugar, la fiebre. Todo paciente que te venga con molestias urinarias y con fiebre sospecha de pielonefritis. O paciente que de repente no tiene molestias urinarias, pero te viene con dolor en flanco abdominal, o te viene dolor en lumbar y te viene con fiebre, tú ya tienes que sospechar de primera instancia lo que es la pielonefritis. Evidentemente, todo lo que yo les estoy explicando está basado en una guía. Cuando finalicemos el tema, yo les voy a comentar cuál es la realidad de acá del Perú, cuál es la realidad de cómo nosotros realmente atendemos en una emergencia una infección urinaria. Porque teóricamente sabemos muchas cosas, pero a la hora de la hora aplicamos otras. ¿Por qué? Porque simplemente que en los hospitales se presentan de manera diferente las patologías. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar a ver lo que es la clínica. Voy a pasar a leer si hay algunas preguntas y si no, continuamos. Entonces, a ver. Creo que no hay preguntas. Entonces vamos a continuar. Entonces, en el tema de la clínica, lo que vamos a ver son los signos y síntomas. Acá vamos a tener que diferenciar. Vamos a verlo desde el aspecto anatómico primero de la infección urinaria alta y la infección urinaria baja. En la infección urinaria alta vamos a encontrar diferentes síntomas, como ya lo estábamos describiendo. La fiebre mayor a 38 grados, escalofríos, dolor lumbar, dolor en flanco abdominal, podemos encontrar hematuria, podemos encontrar disuria, las náuseas y los vómitos.
¿no? Y ahí, como vemos en la imagen, la puño percusión lumbar positivo, ¿no? Que es un examen semiológico, o el punto renoureteral positivo en este tipo de pacientes. Entonces, estos signos y síntomas ya te hacen sospechar de que podrías estar frente a una infección del tracto urinario alto, ¿no? A diferencia de una infección del tracto urinario bajo, que por ejemplo podría ser una cistitis o una uretritis, vamos a encontrar los pacientes con síndrome miccional. Vamos a encontrar lo que es la urgencia urinaria, pacientes con disuria, pacientes con polaquiuria, con turbidez de la orina, ¿no? Orinas bien cargadas, ¿no? Olor fétido de la orina. Tú le preguntas al paciente, señor, ¿cómo es su orina? Y él te va a decir, mi orina es de mal olor, como té cargado, ¿no? Entonces, todos esos datos son relevantes, ¿no? Y vamos a encontrar también acá lo que les comentaba, la hematuria, ¿no? La hematuria generalmente al principio y al final de la admisión en la infección del tracto urinario bajo, a diferencia de la infección del tracto urinario alto, que vamos a encontrar hematuria en todo el momento del chorro, ¿no? Las infecciones del tracto urinario bajo pueden tener fiebre, sí. ¿Cuál es la frecuencia de que puedan tener fiebre? Solamente el 10%. Generalmente estos pacientes no van a cursar con fiebre. ¿Y cuál es la clínica de una sepsis urinaria? La clínica de una sepsis urinaria es totalmente distinta. Temperaturas mayores a 38 o temperaturas menores a 36. Vamos a encontrar la frecuencia cardíaca elevada, mayores a 100, frecuencia respiratoria mayores a 20 respiraciones por minuto. Vamos a encontrar leucocitosis, ¿no? Mayor a 12.000, o también podemos encontrar leucopenia, ¿no? Que sería menores a 4.000, ¿no? Podemos también describir lo que sería la clínica de una sepsis urinaria grave, ¿no? Cuando hay una sepsis urinaria grave, ya estamos sospechando en disfunción de órgano, perfusión periférica. Pero ¿qué es la hipoperfusión periférica? ¿Cómo se expresa? Vamos a encontrar acidosis láctica, ¿no? Estos pacientes llegan, tú les tienes que mandar a sacar un AGA para ver, ¿no? Están en acidosis láctica, pacientes oligúricos que no orinan 2, 3 días, no están orinando, tienen oliguria. Van a encontrar alteraciones del estado mental, van a encontrar el llenado capilar, que es un examen sencillísimo de hacer, mayor a 2 segundos. Vamos a encontrar hipotensión, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico de todas estas infecciones urinarias? El diagnóstico es, en primera instancia, clínico. Vamos a encontrar que hay diferentes criterios de diagnóstico. Acá en la primera diapositiva vemos al número 1. La presencia de alguno de estos síntomas ya te hace sospechar de una infección urinaria. Fiebre, tenesmo, polaquiuria, disuria o dolor suprapúbico, un cultivo de orina de 10 a las 5 unidades formadores de colonia por mililitro. Pero este cultivo no debe tener más de 2 especies de organismos. Cuidado con este punto, ¿ya? O si no, presencia de 2 síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Fiebre, tenesmo, polaquiuria, disuria o dolor suprapúbico, ¿no? Por acá me están preguntando, ¿qué es la polaquiuria? La polaquiuria es cuando orinas muchas veces, ¿no? Vas a miccionar constantemente el baño. Y la disuria, como es su prefijo, el dolor al orinar. Y vamos a encontrar estos síntomas sumado a nitratos o leucocitos terasa positivos en las tiras reactivas, o una piuria mayor a 10 leucocitos por mililitro, o un urocultivo con 10 a las 5 formadores de colonia por mililitro de orina, un solo patógeno. ¿Ya? 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro vendría a ser 100.000, ¿ya? Correcto. Pero también es importante hacer el diagnóstico diferencial. Pacientes que, por ejemplo, tienen enfermedad pélvica inflamatoria, que tienen vulvovaginitis, pacientes que tienen dolor lumbar que no sea de una causa infecciosa, ¿no? Lo que son es las lumbalgias, los lumbosciáticos, ¿no? La vulvovaginitis también va a cursar con olor fétido. Y al momento de la mujer ir a miccionar puede confundir que este olor fétido es de la orina, pero sin embargo no, es del descenso que está teniendo vaginal, ¿no? Pero también nos vamos a ayudar para hacer nuestro diagnóstico de qué, de los exámenes auxiliares, ¿no? Y esto va a deber de acuerdo a las diferentes entidades, ya sea cistitis o ya sea pielonefritis, vamos a necesitar ciertos tipos de exámenes, ¿no? En el caso, por ejemplo, acá
de una cistitis no complicada, vamos a pedir un examen completo de orina. O podemos pedir una tira reactiva de sedimento, ¿no? El hemograma no es necesario, puedes pedirlo si estás sospechando de repente algo te llama la atención o tienes dudas, puedes pedir un hemograma completo. Y doctor, ¿y el urocultivo? En la cistitis que no es complicada, el urocultivo no es necesario, no es necesario. Sin embargo, nada cuesta pedirlo, ¿no? Vamos a ver acá en la pielonefritis, sin embargo, acá sí cambia. Acá en la pielonefritis ya vamos a pedir más exámenes, ¿no? Vamos a pedir un hemograma, vamos a pedir una glucosa, vamos a ver cómo está la función renal, ¿no? Porque pues, la pielonefritis tiene que ver con el riñón, entonces vamos a tener que pedir lo que es urea, creatinina, ¿no? Podemos pedir proteína C reactiva, el PCR, ¿no? Podemos pedir electrolitos, sodio, podemos pedir potasio, ¿no? También podemos pedir la tira reactiva, ¿no? Pero acá hay que tener en cuenta que en la pielonefritis siempre vamos a pedir urocultivo. Urocultivo. Y si es una pielonefritis complicada, vamos a sumarle al urocultivo un hemocultivo, sobre todo en pacientes que van a tener ingreso hospitalario. Y doctor, este urocultivo, ¿quién va a estar indicado? Como les decía, en todos los pacientes que tienen sospecha de pielonefritis. ¿Es necesario para la cistitis? No es necesario. ¿Ya? Para la cistitis no complicada. ¿En quién también debemos pedir el urocultivo? En todo paciente que sus síntomas se repiten después de un tratamiento. Paciente que viene con una cistitis no complicada, se le brinda tratamiento, regresa después de haber cumplido con su tratamiento por 5 días, regresa al 7º día y sigue presentando los mismos síntomas. No había una mejoría clínica, a este paciente le vamos a pedir un urocultivo también. Y en el tema de las imágenes vamos a tener la radiografía simple de abdomen. Ojo acá, ¿a quién se le pide radiografía simple de abdomen? En todo paciente que tú sospeches que tiene pielonefritis y que sea diabético. ¿Por qué? Porque en la diabetes, junto con la pielonefritis, hacen lo que se llama pielonefritis enfisematosa, que es responsable de hasta del 10 al 40% de muerte de los pacientes que la padecen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Paciente diabético que viene con una pielonefritis o sospecha de pielonefritis, le pedimos su radiografía simple de abdomen. O también pacientes que, por ejemplo, tienen litiasis renal, cálculos en los riñones, también le podemos pedir una radiografía simple de abdomen. ¿Y a quién le vamos a pedir ecografía? La ecografía la vamos a pedir a la sepsis, vamos a pedir a la insuficiencia renal aguda, a los que tienen dolores lumbares tipo cólico, a los que tienen hematuria franca, esas personas que orinan bien cargado, casi rojo, conmociones abdominales palpables, persistencia en la fiebre luego de 48 a 72 horas del tratamiento. Tú le das tratamiento y no mejora, no hay mejoría, le pedimos una ecografía renal, ¿no? Y a las embarazadas también, ¿no? Ahora vamos a tener la siguiente parte, que es las medidas generales y preventivas. Esto ya es parte del tratamiento. Y acá vamos a ir parte del tratamiento. Cuando uno tiene una paciente que tiene infección urinaria, siempre hay que dar lo que son las recomendaciones. ¿Cuál es la primera recomendación que se da a este tipo de pacientes? Ingerir abundante líquido. ¿Por qué? Porque al ingerir abundante líquido vamos a favorecer el vaciamiento adecuado de la vejiga. ¿Y cuánto líquido, doctor? De 2 litros. 2 litros de líquido al día, que debería ser lo que son 8 vasos de agua. La segunda medida general de recomendación, mantener una buena higiene perineal. Hay que evitar lo que se llaman los lavados vaginales. Esos lavados no se deben hacer. ¿Cómo es una correcta higiene? Con agua y con jabón. Nada más, jabón neutro, dependiendo del pH de la mujer, ¿no? Y esto también va a ayudarnos a un adecuado vaciamiento de la vejiga, ¿no? ¿Por qué? También la higiene es importante, sobre todo después de las relaciones sexuales. Las mujeres presentan infecciones urinarias después de mantener relaciones sexuales. ¿Cómo prevenimos esto? Le decimos señora o señorita, después de tener relaciones sexuales, se va al baño, micciona y se lava.
De esa manera vamos a prevenir lo que son las infecciones urinarias. Y en las pacientes posmenopáusicas, los que le estaba comentando, el uso de los estrógenos intravaginales va a prevenir todo lo que son infecciones urinarias recurrentes, ¿no? También tenemos que ante síntomas o signos clínicos de infección urinaria, podemos prescribir un tratamiento empírico, un tratamiento antibiótico empírico. Pero siempre, siempre, siempre no se olviden, antes de dar un tratamiento antibiótico empírico, hay que realizar el urocultivo. Hay que realizar el urocultivo. O sea, le hacemos un urocultivo y iniciamos el tratamiento empírico. Urocultivo va a ser un antibiograma, ¿no? Ya para hablar un poco de la terapéutica, en la terapéutica va a depender mucho de si vamos a tratar a nuestro paciente o en la casa o en el hospital. En la casa vendría a ser un tratamiento ambulatorio y en el hospital un tratamiento hospitalario. Pero ¿quiénes van a acceder a este tratamiento ambulatorio? Pacientes que tienen buena tolerancia oral. Puede venir un paciente de emergencia que está vomitando, un paciente que está con náuseas, pero tiene buena tolerancia oral. Lo rehidratamos y le damos su suero de rehidratación oral de la manera correcta, una cucharada cada 2 minutos, y vemos que no vomita, ¿no? Lo podemos tratar ambulatoriamente. Pacientes que no tienen síntomas de urosepsis, ¿no? Los síntomas que ya hemos dicho, fiebre mayor a 38 o temperatura menores a 36, taquicárdicos, esos son síntomas de urosepsis, o que tienen taquipnea, ¿no? Frecuencia respiratoria mayores a 20, ¿no? Hipotensos, ¿no? O pacientes que están haciendo acidosis láctica, ¿no? Que no tiene ninguno de estos criterios, vamos a hacer un tratamiento ambulatorio. Sin embargo, por el otro contrario, pacientes que no tengan buena competencia oral, que no toleren la vía oral, que tengan manifestaciones de urosepsis, vamos a hacer un manejo hospitalario. Sin embargo, hay que tener en cuenta acá, hay que valorar la hospitalización en cierto grupo de pacientes. ¿Y cuáles son esos grupos de pacientes? Los grupos que dijimos que eran de factores de riesgo. ¿Quiénes son factores de riesgo? Las embarazadas, pacientes inmunodeprimidos, ¿no? VIH, o pacientes que tienen comorbilidades, enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, enfermedades neurológicas, ¿no? Así estos pacientes tengan buena competencia oral, no haya manifestaciones de urosepsis, en estos pacientes siempre va a quedar a criterio del médico tratante si se hospitaliza o no se hospitaliza. Ahora vamos a hablar ya de los tratamientos en sí. Voy a ver si hay algunas preguntas y si no, continuamos. Vamos a ver, acá preguntan, ¿hay criterios para ingresar a un paciente con infección urinaria? Sí, lo acabamos de comentar, ¿no? Los criterios para ingresar a un paciente con infección urinaria son: no tengan buena competencia oral, o sea, que no toleren la vía oral y que tengan manifestaciones de urosepsis. Las manifestaciones de urosepsis, como les estaba comentando, son las siguientes: temperatura mayor a 38 o menor a 36. Vamos a encontrar frecuencia cardíaca elevada, mayor a 100, frecuencia respiratoria elevada, mayor a 20. Vamos a encontrar hipotensión, ¿no? Todas estas son manifestaciones de urosepsis. Entonces, en estos pacientes vamos a darles lo que es el tratamiento hospitalario. Esos son los criterios de ingreso de un paciente. ¿Y en quién valoramos el ingreso? En las embarazadas, en los grupos de factores de riesgo, pacientes inmunodeprimidos. Vamos a valorar el ingreso de este tipo de pacientes, ¿ya? Ahora sí vamos a pasar a lo que es el tratamiento de la cistitis no complicada. Entonces, en el tratamiento de una cistitis no complicada, vamos a dar en primera línea lo que es la nitrofurantoína. ¿Cuánto? De 50 a 100 miligramos cada 6 horas por 7 días. ¿Hay alternativa para la primera línea? Sí, la nitrofurantoína en macrocristal. No le he puesto ahí, pero también es una alternativa de primera línea. Nitrofurantoína en macrocristal se da 100 miligramos cada 12 por 7 días. Y en la segunda línea vamos a tener todo lo que es la fumicina metamol. Es un medicamento que se da en monodosis. Se da 3 gramos diluidos en agua en una sola toma. ¿Ya? ¿Correcto? En la tercera línea vamos a tener el trimethoprim sulfamethoxazol, que podemos darlo 160 o 800 miligramos cada 12 por 3 días. Pero
¿Cuándo usamos el trimethoprim sulfamethoxazol en la cistitis no complicada? Porque es un medicamento de tercera línea. ¿Cuándo lo vamos a usar? Solo si es que ya conoces al paciente y sabes que la flora prevalente tiene E. coli resistente menor al 20%. O sea que no presenta Escherichia coli resistente. Porque si su Escherichia coli de ese paciente es resistente, el trimethoprim sulfamethoxazol no le va a hacer absolutamente nada. Y en la cistitis complicada o en la cistitis recurrente vamos a dar otro tratamiento, vamos a dar lo que son las cefalosporinas de primera generación, la cefixima, el ceftibuteno, el cefadroxilo, durante 7 días. Ya también podemos dar la cefuroxima, que es de tercera generación, 500 miligramos cada 12 por 7 días. Podemos dar la amicacina, 500 miligramos cada 24 por 5 días. Pero acá, en la cistitis complicada, no hay que olvidarnos que en esta sí hay que tomar urocultivo, ¿ya? Y ahí vamos a valorar, evidentemente, el antibiograma. Entonces, para ir aclarando conceptos, pedimos urocultivo en qué pacientes? Pacientes que tengan sospecha de pielonefritis o cistitis complicada. ¿En quién lo pedimos? En las cistitis no complicadas, ¿correcto? Y en la cistitis, en el caso de los varones, ¿qué es lo que pueden tomar los hombres? Se va a recomendar lo que es el uso de la nitrofurantoína, o también podemos usar las cefalosporinas de primera generación, por un tiempo no menor de 7 días. ¿Ya? En el caso de los varones, no se recomienda la fosfomicina, y es la que se usa 3 gramos en una sola dosis. Esa no está recomendada para los varones. Y en el caso de una infección del tracto urinario bajo en una embarazada, ¿qué le podemos dar? Le podemos dar la cefixima, 400 miligramos cada 24 horas por 7 días. ¿Alguna alternativa, doctor? Sí, tenemos la fosfomicina trometramol en 3 gramos en una dosis única. También podemos darle a una embarazada. Pero con la embarazada hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Le podemos dar penicilinas, le podemos dar beta-lactámicos, cefalosporinas, la fosfomicina, son seguras. La nitrofurantoína, ojo acá, se le puede dar en el primer y segundo trimestre del embarazo. En el tercer trimestre del embarazo hay que evitarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que evitar la nitrofurantoína en el tercer trimestre? Porque puede provocar lo que se llama hemólisis del recién nacido. Entonces, en el tercer trimestre del embarazo nunca vamos a dar a una infección de tracto urinario en una gestante nitrofurantoína. El clotrimoxazol también se debe evitar. ¿Por qué? Porque el clotrimoxazol es un antagonista del ácido fólico y una gestante sin ácido fólico va a tener un mayor mal desarrollo del tubo neural en su bebé, ¿no? Las tetraciclinas y las fluoroquinolonas son contraindicaciones, son teratógenas. Esas sí no se deben tratar. Y acá también en las consideraciones hay que tener en cuenta que a diferencia de un paciente normal con una bacteriuria sintomática, la bacteriuria sintomática en la embarazada debe ser tratada siempre. ¿Ya? Cuando una gestante hace sus controles prenatales, se le hace cada cierto tiempo un examen de orina. Y si este examen de orina te arroja leucocitos mayores a 10 por campo, 11 por decir, 11, ¿sí? Y no tiene ninguna molestia urinaria, no tiene dolor lumbar, no tiene disuria, no tiene polaquiuria, no tiene olor fétido, no tiene ninguna molestia, no hace fiebre, no nada, pero tiene más de 10 leucocitos por campo en el examen de orina, damos tratamiento a esta paciente. ¿Y cuál es el tratamiento para las embarazadas? Su cefixima de 400 miligramos cada 24 horas. Y para la pielonefritis, bueno, para la pielonefritis, todas las pielonefritis, no hay que olvidarlos, debemos hacer lo que es la extracción de los cultivos. El cultivo, el puro cultivo, y de las pielonefritis que se van a hospitalizar, el hemocultivo. Hay que tener en cuenta en toda pielonefritis que tú captas en un hospital, siempre la primera dosis se da después del recojo del urocultivo. Y la primera dosis debe ser un antibiótico endovenoso. No hay que esperar que la paciente haga fiebre para iniciar el tratamiento, ¿no? En la pielonefritis no complicada y sin criterios de ingreso, o sea, sin criterios de hospitalización, son los casos generalmente de pielonefritis leve o moderados, o son la primera vez que tienen una buena tolerancia oral, no hay síntomas de urosepsis, le vamos a dar cefuroxima de 500 miligramos cada 12 por 7 días.
Es importante, chicos, yo cuando era estudiante de medicina y llevé farmacología, llevé terapéutica, este, recuerdo que en las clases nos decían los medicamentos, nos decían las dosis, y bueno, siempre los doctores decían, vamos a preguntar el medicamento en el examen, las dosis no, y bueno, siempre estudiábamos lo que eran todos los medicamentos, pero nadie sabía las dosis. Sin embargo, cuando ustedes llegan a su internado y se choquen en la realidad de la emergencia, si no sabes la dosis de los medicamentos, no puedes hacer nada. Entonces, chicos, hay que desde ahora ir aprendiendo, ¿no? Es muy fácil. En las cefalosporinas, la mayoría de cefalosporinas vienen de 500 miligramos. La ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, viene de 1 gramo. ¿Ya? Entonces, en la pielonefritis aguda no complicada, que no ingresa al hospital, le vamos a dar cefuroxime 500 cada 12 por 7 a 10 días, o le podemos dar ceftriaxona 1 gramo endovenoso o intramuscular, y luego podemos continuar con una cefalosporina de primera, o podemos continuar también con la cefuroxima. Cefuroxima 500 y completamos el tratamiento. En el caso de ser una cefalosporina de primera, completamos su tratamiento por 14 días, y en el caso de ser otra cefalosporina de tercera generación, completamos de 7 a 10 días. ¿Y tenemos alternativas? Sí, tenemos a la gentamicina 240 miligramos endovenoso en una dosis en la emergencia y luego intramuscular cada 24 horas por 10 a 14 días. Pero ¿qué pasa, doctor, con las pilonefritis que sí tienen criterio de ingreso hospitalario? En estos pacientes la terapia va a ser endovenosa, ¿no? En los casos graves, generalmente, son casos que vienen graves ya, ¿no? Pacientes que no toleran vía oral, pero, pacientes graves, pero que no están haciendo sepsis. Ojo, ahí. Entonces acá vamos a iniciar lo que es la terapia endovenosa empírica. ¿Qué vamos a iniciar? Pedimos evidentemente el urocultivo e iniciamos ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas o ceftazidima 1 o 2 gramos cada 8 horas. También podemos usar lo que es la piperacilina con tazobactam, que lo conocemos como el pipetazo, disculpen ahí escrito mal, de 2,5 a 4,5 gramos cada 8 horas. Pero ¿qué pasa cuando no hay una buena respuesta 72 horas o aislamos de repente a una enteroteria beta-lactamasa de amplio espectro? Salen los resultados. Tenemos al paciente hospitalizado durante días y no porque el paciente sigue presentando fiebre, un taquicárdico, vemos que el paciente sigue presentando dolor lumbar, dolor en flanco abdominal, dolor lumbar tipo cólico. En este tipo de pacientes y que no responden al tratamiento endovenoso, vamos a hacer el cultivo 3 días, el hemocultivo, vamos a ver que se han aislado de bacterias beta-lactamasa de amplio espectro. Entonces, en estos pacientes cambiamos, rotamos los antibióticos y vamos a pasar a lo que sería un carbapenem, que vendría a ser en este caso el ertapenem de 1 gramo cada 24 horas. En pacientes con urosepsis grave, con rápido deterioro, pacientes que vienen taquicárdicos, que vienen taquipnéicos, vienen hipotensos, pacientes que tienen acidosis láctica, llenado capilar mayor a 2, un llenado capilar de 4, estos pacientes que tienen rápido deterioro clínico, somnolentos, estos pacientes les iniciamos imipenem 500 miligramos cada 6 horas o meropenem 1 gramo cada 8 horas. Todos estos medicamentos sí podemos encontrar en Perú, así que son medicamentos que se están usando acá, así que hay que estar bien atentos con esto, ¿no? La alternativa para ellos, ertapenem 1 gramo cada 24, gentamicina 240 cada 24 horas, son alternativas. Otra alternativa que acá en Perú también se usa bastante, sin embargo la Asociación de Urología Americana no lo considera, es la Astronam. Acá en el Perú se usa bastante como tratamiento para lo que es la urosepsis grave, que viene con síntomas de urosepsis, le damos Astronam 2 gramos cada 8 horas endovenoso. Y para una embarazada que presenta una pielonefritis, ¿qué le vamos a dar? Una ceftriaxona de 1 gramo endovenoso cada 24 horas. Y cuando ya la paciente comienza a mejoría clínica, podemos rotar a una cefalosporina de tercera generación por la vía oral, que podría ser la cefixime, por ejemplo, o la cefuroxima, ¿no? 500 miligramos, como le estaba diciendo. ¿Cuál es una alternativa? ¿Qué tal si tu paciente gestante viene y te dice, no, doctor, pero yo soy alérgico a las penicilinas?
y está con su infección del tracto urinario alto, tienes como alternativa la gentamicina, 240 miligramos cada 24 horas. Hay que recordar lo que les estaba comentando al comienzo sobre las consideraciones que hay que tener en las embarazadas. Las penicilinas y las cefalosporinas son medicamentos seguros. El clotrimazol, como les comentaba, se debe evitar. La tetraciclina y la fluoroquinolona son teratógenos, tampoco se deben usar. ¿Por qué no se debe usar el clotrimazol? Como les decía, porque es un antagonista del ácido fólico. ¿Y quién tampoco podemos usar una embarazada tercer trimestre? La nitrofurantoína. Recuerden. Ahora vamos a ver lo que es la pielonefritis aguda complicada. En esta pielonefritis aguda complicada son generalmente pacientes que vienen con microorganismos multiresistentes o criterios de sepsis grave. Pacientes que tienen pielonefritis a repetición, que han estado hospitalizados hace menos de un mes, han tenido más de 3 hospitalizaciones graves, que vienen con síntomas de urosepsis. A estos pacientes de arranque nosotros le vamos a dar meropenem de 500 a 1000 miligramos o 1 gramo cada 6 a 8 horas, o le podemos dar la piperacilina tazobactam, que es el pipetazo, 4 gramos cada 6 a 8 horas, la micamicina, la micacina, la vancomicina y el linezolid también son alternativas terapéuticas para este tipo de pacientes. ¿Y qué pasa si un paciente me viene en shock séptico? En el shock séptico vamos a usar lo que es el meropenem, 500 a 1 gramo cada 6 a 8 horas endovenosa, o también podemos usar lo que es el pipetazo. Acá en el Perú es muy frecuente que los pacientes que vienen con shock séptico les da lo que es el mero banco. Acá en los hospitales van a escuchar frecuentemente mero banco, mero banco, mero banco. Paciente shock séptico, mero banco. Sin embargo, para la Asociación de Urología Americana solamente es meropenem o pipetazo. También vamos a tener diferentes signos de alarma al tratamiento. Nosotros iniciamos tratamiento, clasificamos a nuestro paciente: cistitis no complicada, cistitis complicada, pielonefritis complicada, pielonefritis aguda no complicada, pielonefritis con criterios de ingreso, lo clasificamos. Pero hay unos signos de alarma al que siempre hay que estar atento. Si el paciente tiene una persistencia de fiebre mayor de 72 horas una vez iniciado el tratamiento antibiótico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pedirle que un urocultivo de control. ¿Por qué? Porque el urocultivo se va a negativizar a los 2 a 3 días y la piuria desaparece de 2 a 5 días. Entonces vamos a poder ver qué es lo que está pasando. O escogimos un mal antibiótico que no está funcionando con nuestra bacteria que está invadiendo nuestro tracto genitourinario, o simplemente tenemos bacterias resistentes, ¿no? Entonces vamos a practicar un urocultivo a las 72 horas si es que la fiebre persiste. ¿Y qué complicaciones se pueden dar en la pielonefritis? La pielonefritis aguda puede dar diferentes complicaciones. Lo que son las lesiones puradas adyacentes en los riñones, que es lo que conocemos más comúnmente como el absceso renal o perirenal, ¿no? También puede haber lo que es la nefritis intersticial, la necrosis papilar, la urosepsis grave, y podríamos llegar hasta tener el shock. Y no hay que recordar siempre en los pacientes diabéticos, lo que les comentaba: paciente diabético con sospecha de pielonefritis, ¿qué hacemos en la emergencia? Pedimos radiografía de abdomen de pie. ¿Por qué? Porque estamos sospechando en una pielonefritis enfisematosa. Y como les comentaba, es un cuadro infrecuente, pero paciente diabético que le coge la pielonefritis enfisematosa tiene un riesgo de mortalidad del 9 al 40%. Vamos a poder ver en la radiografía gas en el parénquima renal. También se le puede pedir un urotem a este tipo de pacientes. ¿Y cuál es el microorganismo más habitual? Es el Escherichia coli. ¿Ya? Bueno, y acá, para resumir un poco el tema, les voy a dejar las pepas, chicos, que van a tener un post-test, así que vamos a hacer un breve resumen, porque infección urinaria son un montón de medicamentos, y son un montón de definiciones, pero que vamos a hacer un breve repaso para que vayan y saquen buena nota. Voy a pasar a leer un poco de las preguntas si es que hay, y si no, paso a decirle lo que son las pepas. A ver.
Tenemos... No, no hay preguntas. Bueno, chicos, pongan sus preguntas si se ha quedado alguna duda. Yo sé que no es un tema muy fácil. Infección urinaria, si bien es cierto, todos infección urinaria en el hospital. Viene un paciente con síntomas urinarios y lo mandas a su casa con su ciprofloxacino cada 12 horas por 5 días y chao, ¿no? Infecciones urinarias no complicadas, o por el último le metes su seguroxima de 500, ¿no? Y lo mandas a su casa o le das una nitrofurantoína. Se piensa que es una enfermedad fácil de tratar, sí, las no complicadas es muy fácil y las no complicadas es el 90% de todas las patologías de infección urinaria, pero cuando viene ese 10%, cuando te viene una pielonefritis complicada, una urosepsis o te viene un shock séptico, hay que saberlo tratar este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, vamos a pasar a las PEPAS. Las PEPAS van a estar basadas en todo lo que he hablado en la clase y ustedes de manera de resumen para que ustedes puedan entender, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la predisposición. ¿Qué pacientes, perdón, qué personas son más predispuestas a desarrollar infecciones urinarias? ¿Se acuerdan o no? Vamos a hablar de las personas que son sexo femenino. Ser mujer es una predisposición. Pacientes que usan sonda vesical, pacientes diabéticos, pacientes que tienen cálculos renales, todo este tipo de pacientes inmunodeprimidos, este tipo de pacientes, este grupo de pacientes van a estar más predispuestos a desarrollar lo que es una infección urinaria. Vamos a tener acá otra. El agente etiológico más frecuente de infección urinaria, ¿cuál es, chicos? Se los he repetido creo que 15 veces en toda la clase. Escherichia coli. Escherichia coli. Del 85 al 90% de todas las infecciones urinarias se debe a la Escherichia coli. ¿Cuál es el mecanismo de desarrollo de una infección urinaria? ¿Cuál es el mecanismo? Se los comenté, chicos. Primero, la virulencia, la carga, el tamaño, el sistema inmune, si está bien su sistema inmune o no. La vía, hay que ver la vía ascendente es la más frecuente de todas. Está la vía hematógena y la linfática, pero la ascendente es la que más nos importa. En el caso de niños y niñas, se los comenté, a los 7 años, el 8% de las niñas y el 2% de los niños van a sufrir una infección urinaria. Pero, doctor, ¿qué pasa si es que yo tengo mi bebito, acaba de nacer, y tiene infección urinaria? ¿En quién sospechamos más infección urinaria neonatal? ¿En niños o en niñas? Acá paradójicamente se revierte la frecuencia normal. En los neonatos, dentro de los 28 primeros días que es neonato y hasta los 6 primeros meses, que es lactante exclusivo, vamos a ver que es más frecuente en quién, en los niños varones, El urocultivo. ¿Cuándo nosotros pedimos urocultivo? ¿Cuándo vamos a pedir urocultivo? Cuando sospechamos de pielonefritis. ¿Sospechamos de pielonefritis? Pedimos urocultivo. ¿Tenemos una cistitis complicada? Pedimos urocultivo. ¿Tenemos un paciente diabético que tiene sospecha de pielonefritis? Pedimos urocultivo con su radiografía de abdomen para descartar pielonefritis enfisematosa, ¿no? Entonces, ¿y cuánto debe ser el urocultivo? ¿Cuánto es que consideramos un urocultivo positivo? 10 a las 5 unidades formadores de colonia por mililitro, que vendría a ser a 100.000 unidades formadores de colonia. Todo lo que les estoy diciendo, chicos, son cosas que ustedes van a ver en el futuro, van a ver cuando lleguen a hacer su internado, cuando sean médicos generales, en su serum. Todas estas cosas que les estoy diciendo son las cosas más puntuales de infección urinaria que todos deben saber, ¿no? Y cuando viene una paciente, por ejemplo, paciente de 25 años de edad, que nos dice que tiene dolor al orinar, que orina muchas veces, que va al baño cada 5 minutos, que tiene urgencia urinaria, va al baño pero no orina nada, urgencia urinaria, y viene con su examen de orina y tiene 8 cositas por campo, y con 5 piocitos, ¿qué hacemos? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Ay, dice que tiene dolor lumbar encima. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos urocultivo porque sospechamos de una pielonefritis y le damos tratamiento empírico.
Aunque damos un tratamiento empírico, nitrofurantoína, podemos comenzar, o podemos darle una cefalosporina de primera generación, le podemos dar una quinolona, que podría ser el ciprofloxacino, ¿no? Ahora, vamos a seguir a la siguiente, la fiebre. La fiebre, ¿es importante la fiebre o no? Por supuesto, ¿por qué? Porque la fiebre nos va a dar la presencia de la patología urológica. Si es una infección del tracto urinario bajo, presenta fiebre, ¿y en qué porcentaje? 10%. Y el tracto urinario alto presenta fiebre, sí, ¿en qué porcentaje? 95%. Entonces, 9,5 personas de 10 van a tener fiebre en una infección de tracto urinario alto. Entonces es importantísimo. Paciente que te viene con sintomatología urinaria, disuria, polaquiuria, tenesmo, cualquiera sea esta, pero te dice fiebre, ya comienzas a sospechar de pielonefritis. O paciente que te viene con dolor lumbar y fiebre sin sintomatología urinaria, sospechas en pielonefritis. ¿Ya? Y vamos a tener lo que son las medidas generales. Importantísimo las medidas generales. Siempre van a escuchar a su mamá, a su abuela, a su enamorada, a su prima, a su mejor amiga que tiene infección urinaria. Chicos, ustedes van a ser médicos. Cuando ustedes ya estén por terminar su carrera o ya sean médicos, les van a llover las preguntas por WhatsApp, les van a llover las preguntas por Instagram, les van a decir, amigo, amiga, tengo esto, siento esto. Entonces ustedes van a tener que dar su opinión y su tratamiento. ¿Y cuáles son las medidas? ¿Sabes qué, mejor amiga? ¿Sabes qué, Piero? Tengo infección urinaria, me han dejado ciprofloxacino cada 12 horas por 7 días, pero ¿qué más puedo hacer? Porque me da infecciones urinarias, me da infecciones urinarias recurrentemente. ¿Qué puedo hacer? Líquido, recuerden, alta ingesta de líquidos, 2 litros o 8 vasos al día, ¿no? Lo que es la mencionar después de tener relaciones sexuales, ¿no? Lo que es la higiene, ¿no? La ropa interior es importante, la ropa interior que sea de algodón, sobre todo en verano, ¿no? Todas esas son las medidas de higiene, medidas preventivas para la infección urinaria, ¿no? Los gram positivos, si bien es cierto, como les he repetido toda la clase, el Escherichia coli, que es un gram negativo, es el microorganismo más frecuente en infección del tracto urinario, podemos encontrar dos microorganismos gram positivos en la infección urinaria. El primero, mujer adolescente, mujer de 15, 16 años con infección urinaria que no es por Escherichia coli. ¿Quién sospechamos? Estafilococos saprofíticos. Estafilococos saprofíticos. Y si tenemos un paciente que está hospitalizado y que hemos descartado la vía ascendente, ¿en quién también podemos sospechar? Estafilococos aureus, también otro gran positivo. ¿Ya? De ahí vamos a ver el tema de la hospitalización. En el manejo hospitalario, ¿qué pacientes van a requerir manejo hospitalario? Los pacientes que no van a tener una adecuada tolerancia oral, paciente que te viene con fiebre, paciente que te viene con dolor lumbar, dolor en flanco abdominal, pero que te viene con náuseas, vómitos, tú en la emergencia lo rehidratas, le terminas de pasarle su cloruro, le pasas un cloruro, pasa su cloruro y no vomita, genial. ¿Sabe qué? Familiar de paciente, compre su suero de rehidratación oral al frente y viene para acá y le das una cucharada o una chapita cada 2 minutos hasta que complete el frasco. Si no vomita, puedes decir que es una pielonefritis no complicada y lo puedes tratar ambulatoriamente. Si vomita, ya es un criterio de ingreso. Todo lo que es no tolerar la competencia oral, no tolerar la vía oral. Manifestaciones de urosepsis también, chicos, recuerden, manifestaciones de urosepsis. ¿Cuáles son? Taquicardia mayor a 100, taquipnea mayor a 20 respiraciones por minuto, hipotensión, llenado capilar alto mayor a 2 segundos, ¿no? Todos son esos. ¿Y qué otro paciente hay que valorar? Las embarazadas, pacientes inmunodeprimidos, pacientes diabéticos, ¿ya? Eso se valora. Pero los que sí o sí requieren manejo hospitalario, recuerden bien esto, sí o sí. O sea, los que no pueden decir no, los que no toleran vía oral y los que tienen manifestaciones de urosepsis. En el diabético lo consideramos. En el diabético le pedimos su radiografía, no hay nada, podemos considerar tratarlo en la casa. ¿Ya? Descartamos lo que es la pielonefritis intersticial, ¿no? Y vamos a tener ahora, chicos, en la última apartado, bueno, muchas gracias. Ya no me han hecho más preguntas, espero que hayan entendido todo, chicos. Y bueno, para recordarles que en Instagram estoy como
Médico Perucho. Me pueden ir ahí al Instagram a preguntarme más cosas sobre el tema. Y como les comentaba, yo la exposición le he hecho lo más didáctica posible. Tengo el resumen de la exposición, tengo todo el resumen, he elaborado un artículo sobre infección urinaria basado en la última guía técnica del MINSA y basado en la guía de la Asociación Urológica Americana de Urología. Tengo el resumen, lo único que tienen que hacer, chicos, es vayan a mi Instagram, me dan seguir y me mandan un inbox y me dicen, por favor, necesito el resumen de infección urinaria. Y chicos, no se olviden que el día lunes 15 de febrero a las 8 de la noche voy a hacer un sorteo de unas flashcards de Nether de anatomía. Si ustedes son los ganadores y están en Perú, lo van a tener en 2 días, y si es que están en otro país, también lo podemos enviar por DHL y por FedEx. Así que chicos, muchas gracias. En verdad espero que se haya entendido el tema. En verdad, no me he podido mostrar mi rostro el día de hoy, diferente a otras ponencias. Me habría gustado para que pueda usar la pizarra un poco y explicarles, pero ya para la siguiente oportunidad estoy seguro que sí se va a poder. Chicos, muchas gracias. No se olviden de ir a Médico Perucho en Instagram, cumplir lo que les he dicho, seguirme y escribirme un mensaje si quieren el resumen. Y el día lunes a las 8 de la noche voy a hacer en vivo un sorteo de una flashcard de Nether. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Piero, por esta excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Estoy seguro que ha sido muy enriquecedor académicamente para todos los participantes. Eh, bueno, agradecerle, ¿no? De parte de las dos sociedades organizadoras, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Huánuco y la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina UNLAC Pasco. Y bueno, esperamos contar con su apoyo otra vez en futuras actividades y muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han participado el día de hoy. Excelente. Bueno, chicos, ya para poder terminar el día de hoy, voy a pasar a dejarles el enlace del cuestionario del post-test del día de hoy al chat del YouTube. Así que no se olviden cambiar su nombre. Una vez que ingresen al link, cambian su nombre completo, -11, ya que esta es, no, -12, perdón, -12, ya que esta es la 12ª ponencia de la semana. Entonces ya procedí a enviarles el link. Les voy a mandar un ejemplo de cómo poner nombre, cómo van a poner su nombre. Ok, ya les envié el link, chicos. Por favor, no olviden cambiarse su nombre al ingresar al Quizzes y colocan el número 12 al final. También voy a pasar a enviarles el código. En caso no puedan ingresar de frente con el enlace, se dirigen directamente a quizzes.com y en la esquina superior derecha les va a aparecer una opción en donde van a poder cambiar su código. Donde van a poder ingresar su código, disculpen. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la hacen llegar. Muchas gracias, chicos. Después quizzes que envió el artículo. Okay. Chicos, no se olviden ir al Instagram del doctor para poder así adquirir el resumen de esta ponencia. Ok, chicos. A ver, ya vamos 15. Vamos a esperar, chicos, a que estén al menos 30 para poder dar inicio. ¿Ok? Y recuerden que posterior a esto voy a estar enviando el enlace donde van a adjuntar sus capturas. Eso va a ser ya por los grupos de WhatsApp y Telegram. No, chicos, vayan uniéndose. En un poco empezamos. Quiero que estén al menos 30 ya en el quiz para poder iniciarlo. Llevamos 21 participantes. Vamos, chicos, únanse. Si tienen problemas para unirse, mándenme un mensaje o comenten aquí en el chat
para así poder respondérselas. Chicos, si tienen alguna duda o alguna pregunta, no olviden también suscribirse al canal, chicos, nos ayudaría muchísimo. Llevamos 23 participantes en el quizzes. Por favor, ingresen. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganmela llegar aquí. Recuerden, nuevamente les repito, que si no pueden ingresar directamente con el enlace, se dirigen a quizzes.com y en la esquina superior derecha les va a aparecer una opción en donde van a poder ingresar un código. Ingresan el código que también acabo de enviar, que es 059170, que también está en el chat de YouTube. Y con ese código también van a poder ingresar. A ver, chicos, vamos 23 esperando. Listo, ya estamos 33. Procedo a dar inicio al cuestionario, chicos. Éxitos a todos. Y no olviden, en 30 minutos estoy enviando lo que es el enlace para que suban sus capturas. Y bueno, nos vemos el día de mañana en la última ponencia a las 12 del mediodía, hora Perú, con el tema final que es nefritis túbulo intersticial. Gracias a todos, chicos.